Bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones en este espacio, con Sergio Negrete Cárdenas, académico, economista, columnista. Ustedes lo conocen. Genio quien lo hizo es una de sus frases más recurrentes en Twitter. Así es que gracias por estar con nosotros, Sergio, para hablar de cómo viene el 2022 para México, la cuesta de enero y todo ello. ¿Cómo estás? Te saludamos Marcela Pámenes, Arturo González, Manuel Cerrato, deseándote muy buen cierre de este 2021. ¿Qué tal, Manuel? No, gracias, bueno, Marcela, Juan, gracias a todos, perdón. Muy contento, pues imagínense, cerrar año con ustedes, es un gusto, con todos aquellos que los están escuchando este 31. Les agradezco mucho la oportunidad. Gracias, Sergio. Pues, de entrada, ¿qué balance se pudiera hacer? Digo, un año muy complejo, muy complicado, lleno de muchísimos temas, pero así, digamos, a bote pronto, ¿qué balance se puede hacer de este 2021? O respondiendo a la pregunta, ¿tú con qué palabra definirías este año? Híjole, es que me da, realmente yo lo sigo, es que, bueno, 2020 fue desplome, ¿no? Fue pandemia, y 2021 es, si bien nos va a estancamiento, se nos dispara la inflación, la recuperación económica es insuficiente, crecemos mucho menos de lo que se contrajo 2020. Pues se pierden muchos empleos por el cambio de régimen de subcontratación, se retrocede la inversión por el intento de reforma eléctrica. Mira, sé que tengo muchas malas noticias, y bueno, y sigue la pandemia. Al parecer cobrando menos vidas. Esperemos que sí sea dada ya la vacunación, pero pues ha sido un año muy duro, muy duro, y sobre todo para aquellos afectados de 2020 que no han visto la suya todavía en 2021. No podemos hablar de recuperación para muchísimas familias. Muchos que quedaron en pobreza siguen en pobreza, perdieron el empleo y siguen desempleados o con un empleo muy inferior a lo que tenían anteriormente. Entonces, realmente pues no hay mucho por celebrar. Digo, sí podemos celebrar que seguimos aquí, que estamos vivos, pero el país en su conjunto pues realmente no ha sido un buen año tampoco. 2020 fue peor, pero eso pues supongo que no es un gran consuelo. Sí, no, claro. Ahora, en materia económica, pues este dato de la inflación, como no se veía en enero, desde enero de 2001, ¿no? 7.7%. Lo del incremento del IEPS, que también ha causado muchos comentarios en los últimos días. Las presiones inflacionarias que nos acompañarán por lo menos la primera mitad del 2022. ¿Qué se tendría que hacer para que eso nos fuera más llevadero, Sergio, desde lo político, de las decisiones que se puedan tomar por un gobierno que no necesariamente sea caracterizado por apoyar la economía? Digo, el escaso porcentaje del PIB que se destinó en 2020 para el apoyo a los negocios y a la protección de los empleos, digo, no nos da un buen referente como para pensar que se tomen decisiones en materia de política pública para paliar la crisis o las complicaciones que nos presentará también el próximo año. Pero ¿qué se puede hacer también a nivel ciudadano, a nivel de la iniciativa privada, a nivel de otros sectores de la sociedad? Es que realmente sé que sueno muy pesimista y espero equivocarme, ¿eh? No sabes cómo uso esa frase de espero equivocarme, porque es genuino, realmente así lo deseo. Pero es que un inversionista, tú no le puedes decir, oiga, abra usted un negocio, oiga, es que me llega un extorsionador. Claro. Es que, o sea, realmente mucho no es tanto, ya quisiéramos no depender del gobierno, francamente hablando, no, pero no me refiero de dinero gubernamental, me refiero de la política pública, como bien apuntaste. Pues por fuerza norma nos pone límites, nos impone restricciones o un ambiente, un ecosistema, llamémosle, de problemas contra los cuales es muy difícil combatir. Entonces, digo, el típico sería, abra usted un negocio, ya no digas una empresa grande, oye, ¿por qué no se viene usted para México? Pues mire, yo no sé si voy a tener electricidad, como yo la desearía, porque pues parece que el gobierno quiere que me surta CFE. Hay muchos ejemplos, pues, en ese sentido. La insuficiencia de política pública, lo de las medicinas. Llevamos 3 años con este circo, o sea, es increíble que
El presidente una y otra vez sale con la cantaleta de ya vienen las medicinas, ya las compramos, ya van, quién sabe qué raro, yo pensé que ya se iban a distribuir, pero todavía no. Digo, tú lo has oído en las mañaneras, es increíble, sí. Pues. O sea, hay cosas que llevan años, los 3 años de gobierno, llevamos el problema de las medicinas, y destaco porque quizá es lo más duro de la política pública. O sea, se sabe que están muriendo niños, se sabe que están muriendo gente por esto, y es pues no sé cómo llamarlo, crueldad, indiferencia, despiadado, y contesta, no voy a volver al esquema anterior porque el esquema anterior era muy corrupto, sin pruebas, sin acusaciones, sin nadie arrestado, sin nadie en la cárcel por estas corruptelas aparentes. Oye, por cierto, yo me lo creería, estamos en México, o sea, claro, que todo se presta a corrupción. No es que yo no le crea al presidente, lo que pasa es que creo que el presidente es un cínico, porque corruptelas, digamos probadas, no probadas en un ministerio público, probadas de que sabemos todos y están documentadas, deja usar esa palabra. El hermano con los sobres de dinero, el otro hermano con los sobres de dinero, la prima con los contratos de Pemex, la cuñada que saqueó a Macuspana y los hijos con sus tierras en Tabasco. Entonces, digo, si vamos a hablar de corrupción, sí tenemos evidencia de corrupción de este gobierno. Entonces, ese es el problema de este gobierno, es el cinismo, la hipocresía, la mentira, el decir algo y actuar en manera distinta. ¿Por qué desata tanto lo del IEPS? Hablándote como economista nada más. El aumento del IEPS es lógico porque va con la inflación. El aumento del IEPS va a ser 7.37%, la inflación es 7.7% o 7.5% la medición más reciente. Bueno, pues en ese sentido aumentas el impuesto para que no se te caiga la recaudación en términos reales, se dice, para que no te coma la inflación. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente, claro, se enoja, uno, por el aumento por sí mismo, pero dos, porque tienes un gobierno que una y otra vez durante 14 años de campaña este hombre prometió que iba a bajar el precio de la gasolina. Entonces, ese es el problema. No es que uno no pueda entender el aumento del IEPS, yo te lo explico encantado, se lo explico a tu auditorio, no es algo bonito de explicar, pero sí hay una lógica atrás. Pero donde viene el choque es en la mentira. Pero este señor prometió exactamente lo contrario. Sí, así fue. Entonces tenemos este panorama, digo, cuando me dicen puede ser peor, pues siempre contesto, bueno, sí, podríamos estar en Siria, ¿no? O en Irak, por supuesto que sí podría ser peor, pero no se trata de esas clases de comparación. Sí. Ahora, Sergio, eso que menciona sobre el argumento de que el sistema de adquisición de medicamentos era corrupto y no se puede volver a ese esquema, pero de todos modos no se soluciona, y en el camino, pues lamentablemente sí, hay personas que están perdiendo la vida, niños que no están recibiendo su tratamiento también, y eso es una desgracia. A veces uno no puede concebir cómo se dejan pasar esas cosas, porque uno pensaría, bueno, en un país de a de veras, esto no se toleraría, esto es insostenible, o sea, ya se tendrían que haber tomado acciones, y aquí pareciera que hay una tendencia a normalizar la desgracia, y eso es de lo peor que nos puede pasar como sociedad y como país, normalizar la desgracia, a tal punto que a veces pareciera ser que cuando se hacen señalamientos de ese tipo, suenan hasta como exagerados, porque la narrativa oficial es como de desestimar, de ningunear ese tipo de problemas, de sacar un poco las manos. Sí, es demasiado desesperanzador desesperanzador esa postura, Mucho. Yo lo que tengo la impresión, es una impresión, no tengo ninguna certeza de esto, es que el presidente López Obrador es como estos líderes, destacadamente fueron líderes comunistas en su época, de que decían, tenemos que llegar a la gran meta, al gran objetivo, el gran salto adelante de Mao Zedong, por ejemplo, no en China. Sí, que dejó millones de muertos. Exacto. Y entonces dices, bueno, pero estos muertos, bueno, no es que querramos matar gente, no es que lo deseemos, pero pues son víctimas colaterales de este gran esfuerzo nacional que estamos haciendo por llegar a cierto objetivo importante. Y entonces a la hora que le dicen al presidente, supongo yo, oye, está muriendo gente. Bueno, es que era un esquema corrupto y hay que sustituirlo. Entonces, yo no puedo concebir tampoco, igual que tú, yo no puedo concebir semejante crueldad. Yo no puedo entenderlo, no cabe en mi mente que una persona pueda saber que está muriendo gente, que está en su mano corregirlo, pero que por una terquedad, llamémosla intelectual o de diseño de su proyecto de nación,
entonces no es capaz de aceptar un error. Yo quiero saber si en estos 3 años y pico de gobierno el presidente López Obrador ha dicho en una sola mañanera: me equivoqué. No. Discúlpenme, por favor, esto se va a corregir. No, es culpa de los neoliberales, los conservadores, los fifís, los corruptos del pasado, las mafias del poder, los medios de comunicaciones, el presidente más atacado es de Francisco y Madero. Ya nos las sabemos todas. Sí. No, que yo sepa, oye, igual me equivoco, igual hay una vez que dijo por ahí, me equivoqué. Yo no tengo registrada ninguna en estos 3 años. Y vaya que errores se han cometido, muchísimos. Yo siempre me pregunto, ¿qué dirían de Peña, de Calderón, de Fox, si hubiera cometido estas salvajadas, estas barbaridades? Estoy seguro que el presidente, que el opositor, de ese momento, López Obrador, que estaría organizando, bloqueos, marchas y lo que más se te ocurra. Pero el problema real es ese, que está muriendo gente y los que no están muriendo pues, están empobrecidos. Y los que están empobrecidos están gastando parte de dinero en un tanque de oxígeno, porque pues no, resulta que no tenemos un sistema de salud como Dinamarca, que se suponía que nacía el 1 de enero de 2020. Y cuando se le confronta con esto, te dicen, no, que sí está, que sí está el sistema de salud gratuito para todos y que no hay ningún problema. Bueno, sí, algo en los medicamentos, un poco en la distribución, pero que ya se está arreglando. Total, y donde sí se va el dinero, y esto duele mucho, muchísimo, es el petróleo. La obsesión con el petróleo, la obsesión con la refinación, la obsesión con que la gasolina, y dice, pero por favor no canalice usted dinero ahí, son miles de millones de pesos los que se están yendo ahí, en lugar de a tantas otras partes con tanta necesidad. Las necesidades, ¿cuáles son? Salud, educación, seguridad. A eso se debe dedicar el dinero del Estado. Esas son las prioridades. Y pues las prioridades en este gobierno están en otro lado. Sí, pues ahí vemos los 200,000 millones de pesos en programas sociales. Pero programas sociales, tú quitaste unos programas sociales para poner otros. No es necesariamente que le hayas canalizado más dinero. Presumes que pones más de pensión. Sí, por cierto, es correcto. A ver, eso es absolutamente cierto. Ha aumentado las pensiones, ha generalizado las pensiones, por cierto, dando pensiones a gente que no necesita el dinero. Pero bueno, obviando eso, que no es menor, el hecho que tienes es que destruiste el seguro popular, con todo lo que eso tenía de apoyo para tantas personas. Entonces, quitaste por un lado para dar por otro. Ese es otro problema. No puedes presumir que estás dando cuando estás destruyendo tantas cosas por otro lado. Entonces, sí, algo positivo, y hay que decirlo, a ver, nadie, las pensiones, ahí tenemos un aspecto positivo. Qué bien, pero un esquema general en que, pues, yo conozco gente que cobra su pensión, de esa pensión, déjame decirlo, para donarlo a su vez a ciertas organizaciones, por ejemplo, de los niños con cáncer, por ejemplo, Nariz Roja, por decirte un ejemplo. Conozco yo gente, pero no se trata de eso. No se trata de darle a los que ya tienen, darles esa clase de pensión. No debería tratarse de eso. Entonces, no, realmente la política social, que es lo que más presume este gobierno, pues es realmente muy problemática en su diseño. Realmente son entregas de dinero a nombre del presidente. Y si tú quieres mi opinión, creo que por eso tiene todavía muchísima popularidad, porque ese es otro gran misterio de estos años. Y bueno, era para que este hombre fuera realmente muy impopular, y no lo es. Todas las métricas, todas las encuestas indican que tiene mucha popularidad. Yo lo explico mucho por eso, por las entregas directas. Claro. Prácticamente a la gente prácticamente le están diciendo, y el señor presidente le manda este dinero a usted. Sí. Bueno, pues la gente que luego le hayan destruido el seguro popular y no haya medicinas, ya lo ven como algo más de terceros, más ajeno, no tan directamente ligado con el presidente. Es lo que yo te explicaría, no sé si estoy en lo correcto sobre decir, pero cuando me pregunto, pero ¿cómo es tan popular? Bueno, pues es lo que yo creo. Claro. Los entregables que se dan en su nombre. Sí, por supuesto. Ahora, esto que comentaste, Sergio, que si todo esto estuviera ocurriendo con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, ya estaría el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador organizando marchas y bloqueos y demás. ¿Nos hace falta un opositor del tamaño de lo que en su momento fue López Obrador? ¿Por qué no lo hay?
Fíjate que no los tienes toda la razón, no lo sé, yo que me considero de oposición, sobra decir, si faltan grandes opositores, yo creo que no hemos sabido, y debe incluirme, enfocarnos en los problemas. Yo creo que son tantas cosas que están ocurriendo que no se ha sabido atacar, destacar lo grave, lo que está sucediendo. Yo no sé por qué la oposición, y aquí sí estoy hablando de los partidos políticos de oposición, no de personas en lo individual, no atacan, no destacan. Pues es una desgracia lo de los niños con cáncer. Claro. Pues esto hay que, a ver, si se hizo tanto escándalo por 40 y tantos estudiantes de Ayotzinapa, y no digo que no tuvieran razón, esos estudiantes no debieron morir. O sea, si se eran revoltosos y si se robaban los camiones, a ver, bueno, pues entonces acúsenlos de eso, arréstenlos, denles unos días de cárcel o meses de cárcel, qué sé yo. No se les debió matar. Claro, pues exacto. Estoy de acuerdo que se hiciera un escándalo de eso, absolutamente. Bueno, entonces el escándalo de miles de niños muertos, ¿cómo debería de estar? Y es lo que sorprende, estoy contigo. La oposición no está haciendo su tarea, no está haciendo la tarea de enfocarse, de destacar el mal gobierno que tenemos. Y bueno, el gasolinazo de 2017, recordemos lo que trajo, y ahora que viene el gasolinazo de enero, pero lo reitero, por mantener el precio en términos reales, pues parece ser que sí, pues algo de queja, pero hasta ahí llegamos y nada más. Muy bien. Pues Sergio, ha sido un gusto que nos hayas acompañado en este último día del 2021. Un placer conversar contigo, que nos aportes esta visión de lo que ocurre en nuestro entorno. Te mandamos un abrazo y los mejores deseos para el 2022. Los mejores deseos también después de lo que me ha escuchado tu auditorio. Yo no sé si he deprimido a alguien por ahí, espero que no, pero no. Habrá de todo, así como con nosotros, Sergio, tú no te preocupes, eso es lo menos que podemos esperar del auditorio, un auditorio que es bien crítico y que tiene fijas sus posturas. Y plural, sí. Muy plural, sin duda alguna. Sí. No saben el gusto, el honor que es estar con ustedes. No, para nosotros, Sergio, muchísimas gracias. Al contrario, Sergio, gracias, un abrazo. Gracias, abrazo, Sergio. Cuídense mucho. Igualmente, el economista académico Sergio Negrete Cárdenas estuvo con nosotros.